Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Frente del Este. Bueno, como lo dice en el título, el programa de hoy no va a ser de ninguna batalla, no va a ser ninguna invasión, ningún enfrentamiento. Más bien va a ser de un libro que les voy a mostrar acá, este que está acá. Se llama Colony Wagner 555. El autor es Felipe Botalla y vamos a hablar de la influencia que tuvo la Alemania nazi en algunos países sudamericanos y algunas cosas que se hicieron allá que se llevaron a cabo por parte de la Alemania nazi. Así que lo primero que hay que decir es que este es una novela histórica, es decir, obviamente por ser una novela no todos los datos que están ahí son reales, sino obviamente hay parte de ficción y el autor obviamente dice que hay muchos datos obviamente desconocidos, así que esas cosas las rellena con, digamos, la novela, ¿no? Así que también dice que muchos de los datos que están aquí son datos, digamos, lo más veraces que ha podido. Así que bueno, vamos a analizar el libro. Es una historia, bueno, es una novela muy buena, a mí me ha gustado. No la he terminado, pero voy casi terminándola ya. Así que bueno, vamos a hacerle un análisis a este libro. Probablemente cuando la termine voy a hacer otra parte, pero voy a hacer hablar en este video de más o menos algunas cosas que se llevaron a cabo en Sudamérica y en algunos países, particularmente en Brasil, que es de lo que vamos a hablar hoy, Argentina, Paraguay, Chile. Así que bueno, quédense ahí que espero que, bueno, seguro que les va a gustar este video. Bueno, hay que decir dos cosas. La primera es que digamos, este libro no es que uno se lo crea o no se lo crea, cada quien saca sus conclusiones y obviamente yo voy a dar mi opinión al final. Uno. Lo otro es que para entender un poco este libro o lo que el autor trata de mostrar acá y entender por qué estas cosas tuvieron lugar en Sudamérica. Y la primera es que remontándonos al final de la Primera Guerra Mundial, como es muy bien sabido por la mayoría de personas, Alemania, uno de los motivos por los cuales firma el armisticio es por falta de recursos, entre ellos combustible. Entonces los alemanes tenían eso en mente, obviamente. Los nazis cuando llegan al poder, obviamente lo tienen también en su mente y con base en eso empiezan a trabajar en desarrollos que en el caso de una guerra les den, digamos, o no tengan esos problemas logísticos y de escasez de recursos que ya habían tenido en la Primera Guerra Mundial. Eso por un lado. Digamos que esta es una de las causas por las cuales estos desarrollos o estas cosas o toda esta influencia que hubo se mueve a Sudamérica. Uno, y lo otro que hay que decir es que, bueno, debido también a los bombardeos y a la guerra que tenía lugar en Europa. Es decir, si ellos estaban en Sudamérica bueno, en cualquier otro lugar, pues estaban lejos de los bombardeos y de la guerra como tal. Adicionalmente a esto, de lo que vamos a hablar aquí es de las SS científicas. Digo esto porque lo que la mayoría de gente conoce es las SS, las Waffen SS, que de la rama del ejército, por sus batallas, por lo que hicieron, crímenes también que cometieron. Pero las SS tenían otras ramas, que una era la Ahnenerbe, que no vamos a hablar de eso, pero se dedicaba a buscar, digamos, un poco esa supuesta raza aria que los alemanes decían tener, ¿no? O sea, se dedicaban a todo esto de supuestas investigaciones sobre su pureza y, bueno, toda esta vaina que ya muchos lo sabemos que hacía parte de su política racista. Eso por un lado. Por otro lado también, aparte de esta, tenían las SS científicas y es de las que vamos a hablar hoy, que estas SS científicas fueron las que estuvieron, digamos, más involucradas en estos territorios de Sudamérica. Así que una vez dicho esto, vamos a iniciar con el tema. Bueno, el libro empieza más o menos con la historia de un personaje que probablemente es ficticio, que combatió en la Primera Guerra Mundial, como muchos alemanes que combatieron en la Primera Guerra Mundial. Y como sabemos, el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue un desastre para Alemania. Alemania terminó quebrado, la gente se moría de hambre, inflación, bueno, etcétera, etcétera. Debido a esto, mucha gente que, bueno, había peleado en el frente, eran
antes de haber peleado en la guerra, obviamente tenían una vida. Algunos eran ingenieros, arquitectos, bueno, gente que trabajaba en muchas cosas. Así que una vez termine la Primera Guerra Mundial, la gente va a volver a sus... se desmoviliza del ejército y va a volver a sus labores, digamos, cotidianas que hacían antes de incorporarse, digamos, dentro de la guerra. El problema es que como Alemania estaba quebrado, pues no había trabajo, no había nada que hacer, no había comida. Y debido a esto muchos alemanes se fueron de Alemania, para Sudamérica, bueno, para Europa, para muchos lugares del mundo. Entonces el personaje que nos trae hoy dentro de esta novela se supone que era un ingeniero que debido a sus no a sus logros o a su desempeño fue trasladado a Sudamérica, concretamente a Brasil. Es un tipo que trabajaba supuestamente en una compañía que se llama Siemens, que me imagino que muchos la conocen, es bastante conocida, es una compañía alemana, y que, bueno, me acuerdo de esto porque, de esa compañía, porque cuando yo era pequeño mi papá tenía un celular de esa marca y yo me la pasaba jugando un jueguito de acomodar cajas con un muñequito. Así que por eso me acuerdo de la compañía, que me imagino que todavía existe. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero el tema es que se supone que este ingeniero trabajó, fue trasladado a Brasil, bueno, se decidió mover debido a la crisis que tenía Alemania. Bueno, después de esto esta persona cambia de trabajo, ingresa a otra compañía, que era una compañía que se dedicaba a fabricar electrodomésticos. Dura un tiempo en esa compañía, lo ascienden y posteriormente esta persona se convierte, ¿no? Debido a su desempeño, a su rendimiento, en el director de esta compañía en las sedes de Sudamérica. Digamos que fue el coordinador de toda el continente sudamericano de esta compañía. Así que era una persona que obviamente debido a esto tenía ya muy buenos contactos, relaciones públicas, conocía políticos, vivió por ejemplo la época de digamos el golpe de estado en Brasil en 1930, que terminaría con, bueno, un presidente que sería importante en este proceso también de relaciones diplomáticas, perdón, entre Alemania y Brasil. Por cierto, el presidente era Getúlio Vargas. Fue el presidente que estuvo en Brasil en estas épocas. Esta persona era una persona muy exitosa. Un día, como cualquiera, viaja a Alemania, tiene ¿no? para visitar su país, su patria, no sé qué, ver lo que estaba pasando en Alemania. Y resulta que, como sabemos, bueno, la influencia que tenía Alemania en muchos países, obviamente la inteligencia alemana se supone que estaba pendiente de este señor, debido no solo a su influencia, que era un alemán, sino también a los contactos que tenía y que podía, digamos, moverse dentro de Sudamérica. Así que se supone que esta persona tiene una reunión con Reinhard Heydrich, que es una persona más o menos conocida, era un nazi, muy nazi. Y cuando, bueno, tiene esta reunión con Heydrich, él le cuenta más o menos, le explica que lo han, digamos, tenido como vigilado, entre comillas, por un tiempo, saben quién es, no sé qué. Entonces les gustaría que él dirigiera algunos proyectos que se están llevando a cabo en Latinoamérica, bueno, en Sudamérica particularmente, y debido a que él era una persona que tenía muy buenos contactos y que se sabía mover y era alemán, obviamente, iba a ser, digamos, de muy buena ayuda dentro de este proceso de, digamos, de influencia que iban a tener y de manejo de lo que estaban haciendo allá. Así que bueno, esta persona obviamente acepta, tampoco es que en la Alemania de aquella época, bueno, tampoco es que me imagino que no se podía decir no al régimen, así que acepta y bueno, digamos, aparentemente era una persona que simpatizaba con el régimen, pero igual si hubiese simpatizado, igual le hubiera tocado. Eso es así. Así que esta persona se envía a Brasil, se le explica lo que está, digamos, los proyectos en los que se están trabajando y queda a cargo de la colonia, vamos a decir, que es, como lo mostré ahorita, el título de esta novela histórica. La colonia Wagner 555, es decir, esta era la colonia principal desde donde se dirigía todo al resto de las colonias, porque habían otras colonias en Chile, Argentina, como ya lo nombré, pero vamos a hablar de esto posteriormente. La colonia Wagner 555 estaba ubicada, según el autor, bueno, primero que todo se llamaba Colonia Wagner 55 en honor el número 555 al carnet de partido de Martin Bormann,
porque él se supone que había sido la persona que había ideado todo este plan en Sudamérica. Y Wallner, debido a Gustav Wallner, que fue, creo que según el libro, es la persona que diseña la base en la cual ellos están. Así que por eso la colonia que era la principal se llama Wallner 555 y bueno, ese es el título del libro. Bueno, pasan los años, esta persona ya está a cargo de estos proyectos. Obviamente por encima de él está Reinhard Heydrich hasta el 42, creo que en junio del 42 es cuando matan a Reinhard Heydrich por allá en un atentado en Checoslovaquia. Así que todos estos proyectos pasan a cargo de otro personaje que es real, Johann Seyfried, que era el segundo al mando, digamos, después de Heydrich. Voy a mostrar yo en un mapa, ahorita voy a mostrarles el mapa, por acá lo voy a poner, en el lugar donde estaba más o menos ubicada la colonia Wallner. Se supone que estaba entre la frontera con Paraguay y Brasil, a lo largo del río Paraná. Está ubicada casi 2 kilómetros tierra dentro de la orilla del río Paraná y a unos 20 kilómetros al norte de la frontera con Paraguay, y estaba cubierta por una serie de plantaciones, habían bosques, también habían colonias indígenas por ahí, entonces digamos que eso hacía que la zona, bueno, no fuera tan sospechosa, y también tenían pista de aterrizaje, tenían forma de llegar, bueno, no por barco, pero sí en helicóptero, y era un lugar que se tenía más bien oculto. Esta zona de la colonia Wallner 555, que ya lo nombré, también quedaba, digamos, a unos pocos kilómetros de Asunción, que es la capital de el Paraguay. Digamos que todos estos proyectos se supone que estaban financiados obviamente por Alemania, y se enviaban muchos suministros desde Alemania para, no, digamos, hierro, bueno, y todos los minerales que se necesitaban. También hay que decir que Sudamérica, en Chile es bien conocido que hay bastantes minerales. Creo que cobre es uno de los metales, digamos, más que más hay en ciudades, en países como Chile. Así que no solo que se aprovecharon los recursos de algunos de los países de Latinoamérica, de Sudamérica, perdón, sino que desde Alemania también se enviaban obviamente recursos, ¿no? Se supone que se enviaba no se enviaba directamente, sino se enviaba a España, y de España se enviaba a Brasil. Voy a, digamos, nombrar o mencionar algunas de los nombres de las colonias o de los enclaves para ver y más o menos dónde estaban ubicados. Había una colonia que se llama, o un enclave, lo llamaban enclave, se llama Heide, y estaba a unos 4 kilómetros al sur del territorio argentino, es decir, estaba muy cerca de la frontera con Argentina. De hecho, la mayoría de las bases de la Alemania nazi estaban ubicadas en Argentina. Había otro que se llama el enclave Santa Rosa, luego hacia el este y cerca a Rosario, en pleno Río de la Plata. Y tenemos también el enclave Isla Paraíso, adicionalmente el enclave Atlantis, que bueno, tenía un potente equipo de seguridad en movimientos navales. Después tenemos 3 enclaves más: el enclave del Golfo de San Matías, enclave Comodoro Rivadavia, que me imagino que eso es en Argentina, y el más meridional, que es el enclave Tierra de Fuego. Después voy a nombrar otros. Estos se estaban desarrollando porque eso es otra cosa, digamos, cada uno se suponía que tenía una misión, es decir, desarrollar un proyecto tecnológico. Y también había otro en Chile que se llamaba el enclave Dignidad. Bueno, obviamente no sé si hay gente de Argentina, de Chile que conozca de algunas de esas cosas. Si saben, me pueden, ojalá nos dejen un comentario para tener más información de eso. Yo no, lo que yo digo es que este libro no sé hasta qué tanto, digamos, que tanta la información sea veraz y que tanta no. Entonces, bueno, es una novela histórica, o sea, hay cosas que son ficción, pero sí tengo entendido que hay una colonia, o hubo, no sé si todavía existe, en Chile, que se llama Dignidad, pero tengo entendido que esta colonia estuvo más o menos en los años 60. Pero digamos, a raíz de esos remanentes de alemanes que habían en todas estas zonas, a partir de ahí se creó, pero bueno, no tengo mucha información de eso. Así que se supone que uno de los enclaves que se llamaba el Dignidad, y había otro que se llama, bueno, habían otros 3, Hermoso, que quedaba a unos 100 kilómetros más al sur y junto a la ciudad de Bariloche, y adicionalmente había otro que se llamaba Bariloche. El enclave Aldea, y a unos 100 kilómetros del anterior quedaba, o sea, del que nombré anteriormente. También hay que pensar que, digamos, dentro de la concepción de la ideología nazi, ellos consideraban que
como ya sabemos, los alemanes deberían expandirse hacia el este, que era el Lebensraum, y digamos que todos estos desarrollos que se supone que estaban teniendo lugar en Sudamérica iban a ayudar al esfuerzo de guerra alemán. También es bien sabido que los alemanes hablaban de unas supuestas Wunderwaffen o armas maravillosas que se suponía que iban a cambiar el curso de la guerra, que bueno, nunca llegaron y bueno, nunca cambió el curso de la guerra, los alemanes perdieron. Pero se supone que cita lo que se dice en el Mein Kampf, digamos que todo esto se suponía que se iba a llevar a Alemania y iba a darle la victoria para ellos expandirse hacia el este, hacia los territorios ucranianos, que es bien sabido que son pues muy fértiles, ¿no? Así que en estos enclaves o en estos lugares donde ellos estaban trabajando, tenían una serie de desarrollos que cada uno estaba trabajando. Se supone que había una serie de científicos que, bueno, aquí están la mayoría de los nombres de, bueno, una cantidad de científicos que, bueno, algunos los he buscado y la verdad es que sí existen o existieron, pues, y la mayoría aparecen como vinculados a la Alemania nazi. Así que hay una serie de científicos, bueno, es bien sabido también que la mayoría de buenos científicos que habían en esa época eran alemanes, es decir, muchos de ellos se fueron llevados posteriormente a los Estados Unidos, a la Unión Soviética, y fueron los que de una u otra forma contribuyeron en el desarrollo de estos países tecnológicamente. Eso es una cosa que es bastante sabida. Así que muchos de estos científicos se supone que estaban desarrollando armas milagrosas y maravillosas. Entre ellas, que voy a hablar de y las voy a mencionar, habían varias, voy a nombrar 5 nomás en este video. Bueno, hay que decir que ya desde los años 20 hay patentes alemanas con discos volantes, digamos con naves en forma de lo que uno conoce como un platillo volante. Así que ellos ya estaban trabajando en eso, naves discoidales le llamaban, que se suponía, bueno, ellos lo llamaban Hannibal, que se suponía que tenían la particularidad, no sé si lo mencioné antes, pero uno de los talones de Aquiles de Alemania fue el combustible. Basado en eso, se supone que esta nave o estas naves discoidales que estaban desarrollando tenían un tipo de tecnología antigravitacional en la cual no necesitaban combustible convencional, es decir, combustibles fósiles del petróleo. Era una nave que se supone que creaba un tipo de energía o tenía un tipo de energía que autopropulsaba, la nave y que se autoabastecía, algo así. Al menos el proyecto estaba en los planos y bueno, se supone, según el libro, que alcanzaron a trabajar en esto, ¿no? Y el objetivo de eso era obviamente viajar el espacio y bueno, todo esto de conquistar la luna y los planetas que bueno, ya sabemos. Otro de los proyectos que estaban trabajando, y este me pareció muy particular, era uno que se llamaba una jaula electromagnética. La particularidad de todas estas armas es que se supone que trabajaban con una tecnología, digamos, de unos imanes como electroiones, una tecnología que no tenía nada que ver con la convencional, según ellos, que trabajaban, como se dicen en los americanos, out of the box, como fuera de la caja, que es decir, que no seguían la tecnología que ellos llamaban judía, porque ya sabemos la concepción que ellos tenían de los judíos, ¿no? Ellos los consideran infrahombres y bueno, ya sabemos su política criminal contra ellos, así que se supone que ellos no seguían la física ni la ciencia convencional, así que ellos consideraban que si buscaban cosas no convencionales iban a llegar a resultados no convencionales, así que basado en eso empezaron a trabajar una física, digamos, diferente. Bueno, este proyecto se suponía que era un sistema de defensa que hasta el punto en el cual se supone que, según el libro, lo probaron, era un perímetro de más o menos unos 20 cuadrados en el cual había un campo electromagnético en el que no se veía nada, se utilizaría como sistema de defensa, en el cual si el enemigo traspasaba ese campo de defensa no sentía, digamos, la radiación, sino que a medida que pasaba el tiempo, dentro de unos 13 minutos según esto, iba a empezar a sentir retorcijones, a paralizarse, perder la voz. Digamos, era un tipo de tecnología que se suponía que atacaba algo así como el sistema nervioso. La persona perdía el habla, se empezaba a hacer gestos como de retorcerse y pues terminaba muriendo básicamente. Se supone que hicieron experimentos, según el libro, en peces y en monos que tuvieron resultados. Bueno, digamos, estos fueron los resultados. Y aparentemente a un espía norteamericano se le aplicó esta prueba y a otra persona que se utilizó de carnada para hacer que este espía norteamericano cayera, y el resultado fue que se supone que la persona envejecía, ni siquiera la persona gritaba cuando estaba siendo afectada por este campo electromagnético, y cuando moría se le veía un aspecto como envejecido
Y bueno, digamos que este era una de las cosas con las que ellos se supone que trabajaban. Otro de los desarrollos que se supone que estaban trabajando era una estación espacial, también obviamente impulsada por energía no convencional, vamos a decir. Se supone que todos estos desarrollos no usaban combustible convencional. La base se supone que se iba a llamar Andrómeda Gerard, no sé cómo se pronuncia, porque esto es alemán, y se supone que era una nave nodriza que iba a estar en el espacio, lo que ya hoy en día se supone que sabemos que hace una nave de esas del espacio, enviar satélites y supervisar que, en el caso de esta en particular, lo que buscaba era que, digamos, evitar un ataque sobre el territorio alemán, o si venía un ataque, ser capaz de anticiparse a este ataque y bueno, repelerlo. Otro de los proyectos que estaban trabajando, se supone, era el proyecto del rayo solar. Este era un proyecto que se supone que era un tipo de, no sé, como algún tipo de espejo o de parabólica, no sé cómo se dice, que se supone que se enviaba al espacio, algo así, y era capaz de, digamos, absorber la luz del sol, me imagino, es lo que yo entiendo, y tenía la capacidad de alumbrar algún punto de la Tierra o quemarlo si era necesario, ¿no? Es decir, podían hacer zonas de día, perdón, de noche, si era, perdón, de día, si era de noche. Porque se supone que ellos estaban trabajando, digamos, todo esto del clima, armas climáticas, se estaban desarrollando durante el periodo de guerra, es decir, entre el 39 y el 45, es decir, en ese momento Alemania está en guerra y lo que necesitan, se supone, estos científicos es trabajar lo más rápido posible para enviar todas esas armas al frente y ganar la guerra de alguna forma. Hay que decir que hubo muchas armas de las que sí se desarrollaron que fueron increíbles en la guerra y que se pusieron en el campo de batalla, ¿no? Como uno de los más conocidos, que fue el avión a reacción, el Messerschmitt 262. También, bueno, otro de los desarrollos que sí salieron digamos, al campo de batalla fue los cohetes estos con los que posteriormente los americanos se supone que iban a ir a la luna, los V1 y los V2, ¿no? Que se lanzaron sobre Inglaterra también. Muchos desarrollos, digamos, increíbles sí se llevaron a cabo, pero otros como estos que, bueno, nunca se vieron. Bueno, nunca sabremos tampoco si esto fue real o si no. También es verdad que después de que llegan los americanos y los soviéticos a Alemania, la mayoría desmantelan todo y se llevan todo para Estados Unidos, y Alemania queda desmantelado en términos científicos, militares, todo, porque esto es lo que pasó en el 45. Así que bueno, probablemente nunca sabremos si esto es verdad o no. Bueno, otro de los proyectos, que de hecho sí salió, se llegó a poner en marcha, fue el Himmelsstürmer, que era un tipo, lo vamos a ver acá, un tipo de, no sé, como de maleta, pues, o bolsa, que tenía un par de cilindros que se supone que propulsaban a la persona y bueno, lo elevaban cierta distancia, como unos 50 metros de altura, creo que fue las pruebas que se hicieron, y unos, digamos, hacia arriba y hacia el frente en avanzada unos 100 metros de distancia. Pero bueno, fue un proyecto que no tenía tanto futuro, primero porque gastaba bastante combustible y segundo era muy ruidoso, es decir, se creó para saltar sobre campos de minas, alambradas, en todos esos terrenos que estaban minados. Entonces se supone que se inventó para saltar sobre todos estos campos de minas. Pero al final no fue tan exitoso. Así que bueno, yo por ahora lo voy a dejar hasta acá. Este análisis fue un poco rápido, un poco ahí medio a la carrera. Hay muchas cosas, el libro es muy bueno realmente. Hay cosas que, como yo dije, uno se las puede creer o no, pueden ser ciertas o no. Pero bueno, suena verosímil, suena que pudo haber pasado porque sí hay muchos datos, digamos, duros, es decir, de materiales, de fechas, de científicos que si uno los busca realmente sí los encuentra. Y cuando uno los busca en internet, por ejemplo, muchos de los personajes que aparecen aquí, posteriormente él va a hablar de un general Hans Kammler, que bueno, no hablé de él todavía porque se supone que él tomó las riendas de esta división de las SS científicas después del atentado a Hitler en 1944, en julio del 44. Así que, bueno, yo qué digo, bueno, me falta leer la otra mitad del libro y probablemente voy a hacer un video, la segunda parte, solo díganme si les gustó y si quieren que haga una segunda parte. ¿Qué les digo? El libro, vuelvo a lo mismo, suena verosímil, a mí me ha gustado, voy a terminar de leerlo
Y bueno, yo espero que obviamente les haya gustado. Yo he intentado contactar al escritor, pero no he podido. A ver si le puedo hacer unas preguntas, pero bueno, no ha sido posible. Así que, bueno, yo espero que les haya gustado, que no sé si les gusta este tipo de análisis, así como de libros, pero que, bueno, si no les gustó me digan si les gustó, si no les gustó. Y pues nada, espero que le den like, que me ayuden a compartir, que se suscriban si no lo han hecho, que me ayuden. Igual agradezco a las personas que hasta ahora se han suscrito, me han ayudado. Ya somos 129, así que yo estoy muy contento. No había vuelto a grabar un video porque, bueno, estaba un poco con cosas ahí familiares, así que espero grabarlos más seguido. Me alegra que hayan estado, un abrazo a todos y bueno, espero que dejen en los comentarios qué opinan, si creen que esto fue real, si creen que es, bueno, no es nada de real, no tiene nada de verosimilidad. Hay gente de Chile, Argentina, si hay gente, bueno, de estos lugares y conoce algo de esto, pues que nos comente en los comentarios y bueno, nada. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Chao.